que lo correcto es tomarlo terminando esta segunda unidad y avanzando un poquito de la tercera. Entonces lo estaríamos tomando del próximo sábado al siguiente, para que se vayan anotando. Sería déjenme ver la fecha. Sería el 4 de diciembre, primer parcial, ¿ya? Anótense, por favor. Lo voy a poner de todas maneras en el grupo, ¿ya? Este sábado yo les voy a decir exactamente hasta dónde va a ser el examen, ¿ya? De todas maneras ya vayan preparándose. Bueno, les voy a dejar estos ejemplos de distribución binomial. Perdón, un segundo. Dicen, ¿el examen va a ser virtual o presencial? Denme un minuto, por favor. Enseguida vuelvo con usted. Ya, ahora sí, mil disculpas. Alguien preguntaba el examen. Yo creo que va a ser virtual, no tengo otra instructiva, no me han dado la instructiva de que sea presencial. Si hubiera algún cambio o algo, yo se los haré saber. Bueno, les decía, les voy a dejar estos dos ejemplos de distribución binomial para que practiquen. Básicamente es lo mismo, están las respuestas. Y vamos a entrar a estudiar la distribución hipergeométrica. ¿Qué es la distribución hipergeométrica? Son experimentos donde
tal cual la distribución binomial, en cada ensayo hay solo dos posibles resultados, ¿ya? Éxito o fracaso. ¿Cuál es la diferencia con la binomial? Que aquí los ensayos sí van a ser dependientes entre sí, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de que veíamos de las urnas que sacábamos bolillos sin reemplazo, ese tipo de casos son los que estudia la distribución hipergeométrica. ¿Se acuerdan que para la binomial, si bien también estudiábamos casos de éxito y fracaso, cada evento era independiente y no dependían entre sí? En este caso de la hipergeométrica sí tenemos eventos que son dependientes entre sí. Entonces, por ejemplo, las muestras no tienen reemplazo, por lo que cuando se elige un elemento de una población, ya no se puede volver a elegir, ¿no es cierto? Ya no están dadas las mismas condiciones. Por lo tanto, la probabilidad de que un elemento sea seleccionado va a aumentar con cada ensayo, ¿no es cierto? Porque se va a ir asumiendo que no se haya elegido este elemento, se van a ir aumentando las probabilidades porque van disminuyendo los elementos del universo muestral, ¿no es cierto? Como decíamos con el caso de los bolillos, vamos sacando bolillos y si no hemos elegido, si no ha salido el bolillo que queríamos, a medida que vamos sacando los otros bolillos, van aumentando las probabilidades de que nuestro bolillo elegido salga, porque se va haciendo más chico el espacio muestral, ¿no es cierto? Entonces, vamos a utilizar la distribución hipergeométrica para muestras obtenidas de poblaciones relativamente pequeñas y sin reemplazo. ¿Ya? Entonces, en las condiciones, solo hay dos posibles resultados, éxito o fracaso. La probabilidad de éxito no será la misma en cada ensayo, en este caso no, porque les decíamos, puede ir aumentando a medida que vamos sacando bolillos, etcétera, a medida que no hay reemplazo de elementos que han ido modificándose. La distribución será el resultado de contar el número de éxitos en una cantidad fija de ensayo y se va a utilizar cuando se toman muestras sin reemplazo en una población finita, lo que decíamos, retiramos muestras sin reemplazar, sin volver a meter los datos, como es el caso del bolillo, sacamos un bolillo, ya no lo volvemos a meter y seguimos haciendo evaluaciones con el nuevo espacio muestral que tenemos. Una aclaración entre la binomial, entonces, y la hipergeométrica. Vamos a usar la binomial con poblaciones tan grandes que el resultado de una prueba prácticamente no va a tener efecto sobre la probabilidad de que el próximo resultado sea un evento o un no evento. ¿A qué me refiero? De una población de 100,000 personas, supongamos que 53,000 tienen sangre O positivo. La probabilidad de que una persona que yo seleccione aleatoriamente de una muestra tenga O positivo, entonces va a ser 0,53%. Si la primera persona en una muestra tiene sangre O positivo, la probabilidad de que la segunda persona tenga sangre O positivo va a ser de 0,5299. Entonces va bajando. La diferencia entre estas probabilidades es sumamente pequeña como para ignorarla, ¿ya? Por eso es que en la binomial no consideramos estas modificaciones de sin reemplazo. Como les digo, tenemos poblaciones tan grandes que si yo, lo que les decía del ejemplo, saco una persona de estas 100,000 y me da O positivo, la siguiente persona, si sale O positivo o no sale, la probabilidad prácticamente no se modifica, porque son poblaciones muy grandes, ¿no es cierto? No es como el caso del bolillo, que yo saco un bolillo y de 10 bolillos que tenía ahora tengo 9, entonces es más grande la probabilidad de sacar el bolillo buscado, ¿ya? Aquí, en las binomiales, tenemos poblaciones tan grandes que no nos afecta que no haya el reemplazo, ¿ya? En cambio, una distribución hipergeométrica con poblaciones que sean muy pequeñas, ya que en este caso el resultado del ensayo sí va a tener un gran efecto en la probabilidad de que el próximo resultado sea un evento o un no evento. Por ejemplo, ya no tomemos el ejemplo de las 100,000 personas que usamos para el ejemplo de la binomial. Supongamos que de una población de 10 personas, 7 tienen O positivo. Entonces la probabilidad de que yo seleccione una persona y que ésta tenga sangre O positivo es de 0,7.
ya es del casi el 70%, es del 70%. Si la primera persona en la muestra tiene sangre O positivo, la probabilidad de que la segunda tenga sangre O positivo ya es, si bien ya es menor, es del 0,66, vale decir 67%. Pero fíjense, no es lo mismo que en la binomial yo sacaba una persona y mi probabilidad que era del 0,53 pasó a ser 0,52, 99, 99, o sea, una nada. No es lo mismo a pasar del 70% al 67%, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia va a aumentar a medida que aumente el tamaño de la muestra. La diferencia entonces entre las probabilidades es muy grande como para que la ignoremos. ¿Quedó claro entonces la diferencia entre la binomial y la hipergeométrica? ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno. Entonces, la hipergeométrica va a tener otra formulita. Fíjense, combinación por combinación por combinación. ¿Ya? Esta es la fórmula para calcular la hipergeométrica. Entonces, los valores, X va a ser la probabilidad buscada, igual que el caso anterior, N el espacio muestral, N1 el número de individuos que, ya lo vamos a ver enseguida, y N el número de ensayos a realizarse, el tamaño de la muestra. Vean, en una urna hay 7 bolas blancas y 5 negras. Si yo saco 4 bolillos, ¿cuál es la probabilidad de que 3 de estos sean blancos? ¿Ya? Bueno. N, mi espacio muestral. ¿Cuántos bolillos hay? Hay 7 blancos y 5 negros. 7 y 5, 12. ¿Ya? De estos 12, N1 va a ser la cantidad de bolillos blancos y N2 va a ser la cantidad de bolillos negros. N minúscula va a ser el número de ensayos a realizarse, vale decir, vamos a sacar 4 bolillos. ¿Y cuál es la probabilidad de que de estos 4 bolillos, 3 sean blancos? X igual a 3. Ya tenemos ordenada mi información y yo con esto simplemente tengo que reemplazar en la fórmula. Probabilidad de hallar 3 bolillos. N1 combinado de X, mi N1 es 7, combinado de 3. Multiplicado por N menos N1, N es 12, menos N1, 7, 12 menos 7, 5, combinado con N menos X, N minúscula, 4, menos 3, 1. Entonces 5 combinado con 1. Ya está resuelto aquí, dividido entre N mayúscula combinado con N minúscula. Vale decir N mayúscula, que era 12, mi espacio muestral, combinado con N minúscula, que es 4. 4 es mi número de ensayo a realizar, el número de bolas que voy a sacar. 12 combinado de 4. Ya está formulado. Lo único que hay que hacer entonces es resolver. 7 combinado de 3 es igual a 7 factorial dividido entre 4 factorial por 3 factorial. Multiplicado por 5 combinado de 1, que es igual a 5 factorial dividido entre 4 factorial por 1 factorial. Dividido todo esto entre 12 combinado 4. Vale decir 12 factorial multiplicado por 8, vale decir 12 menos 4, multiplicado por 4 factorial. Resolviendo, me va a dar 0,35. ¿Qué significa? Una preguntita. Dígame. Al inicio dice, en la parte donde dice 5C1, ¿ese 1 de dónde lo sacó? Disculpe. 5 combinado con 1. Ya. Fíjense aquí en la fórmula. N1 dijimos que era las 7 bolas blancas. 7 combinado por X. X3. Multiplicado por N mayúscula menos N mayúscula 1. N mayúscula es 12. N1 es 7. 12 menos 7, 5. 5 combinado con N minúscula menos X.
n minúscula es 4, x 3. 4 menos 3, 1. ¿Correcto? Ah, ya, ya, gracias. Bueno, resolviendo entonces, esta es la formulita de n combinado x, por si acaso. 7 combinado 3, reemplazar en esta forma. ¿Ya? Bueno, entonces me da 0,35. ¿Qué significa ese 0,35? Existe un 35% de probabilidades de sacar 3 bolas blancas de las 4 que yo vaya a elegir. ¿Correcto? Es solamente seguir el procedimiento. ¿Ya? Aquí no hay misterio. Lo importante es seleccionar bien los datos. Una vez seleccionados los datos, solamente tengo que reemplazar en mi fórmula. ¿Consultas, dudas? Otro ejemplo. En una fiesta hay 20 personas, 14 casadas y 6 solteros. Voy a elegir 3 personas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que estas 3 personas sean solteras? N, mi espacio muestral, 20 personas, ¿cierto? Todos los que están en la fiesta. N1, voy a decir que son 6 personas solteras. N2, mis personas casadas. N minúscula es la cantidad de experimentos que voy a hacer. Vale decir, voy a seleccionar 3 personas. Y 3 es lo que estoy buscando. La probabilidad de que 3 de estas 3 personas seleccionadas sean solteras. Tengo los datos. Procedo a reemplazar en la fórmula. Y voy a decir. Esto era... ¿Dónde está la fórmula? Tengo que copiar la fórmula. Si no, no avanzamos. Espérame un segundo. Bueno, entonces fíjense. Tengo seleccionados los datos y voy reemplazando en la fórmula. Probabilidad de que 3 de estas personas sean solteras va a ser igual a N1 combinado con X, vale decir 6 combinado con 3, por N menos N1, 20 menos 6, 14, combinado con N minúscula menos X, 3 menos 3, 0. Todo esto dividido entre N mayúscula, 20, combinado con N minúscula, 3. Reemplazando la fórmula de la combinación, me va a dar 6 factorial dividido entre 6 menos 3. 6 menos 3, 3. ¿Cuál es la fórmula de menos 1? Bueno, aquí hay un error, ¿no? 6 combinado con 3 es 6. Entre 6 menos 3, aquí era 3, multiplicado por 3, ¿ya? Aquí hay un error. Es 3 por 3, ¿ya? Más 14 combinado con 0 es 14 factorial dividido entre 14 menos 0 por 0 factorial. Y todo esto dividido entre 20 factorial dividido entre 20 menos 3, 17 factorial por 3 factorial. Entonces, me daría 0,0175, vale decir 1,75 de probabilidad de sacar de que esas 3 personas que yo seleccioné, las 3 sean solteras. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, hagamos uno más. De 20 piezas fabricadas por una máquina, 2 salen defectuosas. ¿Ya? Para realizar un control de calidad, se van a revisar
15 elementos, 15 piezas. Y si alguna de estas piezas es defectuosa, se van a rechazar las 15 piezas. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que un lote sea rechazado? O sea, cuando hablamos del lote, quiere decir las 20 piezas que se fabriquen, ¿ya? Entonces, de nuevo, de 20 piezas que fabrico, 2 me salen defectuosas. Para hacer el control de calidad, voy a revisar 15 de estas 20 piezas. Si una sola de estas 15 piezas que revisé me salió mala, rechazo todo el lote de las 20 piezas, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que el lote entonces sea rechazado? Seleccionamos datos. N va a ser mi cantidad de piezas. N1, la cantidad de piezas que son defectuosas. N minúscula, mi cantidad de experimentos. X va a ser 0. ¿Por qué? Porque X va a ser cuál es la probabilidad que yo quiero conocer, cuál es la probabilidad de que ninguna esté defectuosa. ¿Ya? Entonces, X0 es que ninguna esté defectuosa. Entonces, al sacar yo la probabilidad de que ninguna esté defectuosa, restando con el 100% de probabilidades, voy a obtener la probabilidad de que alguna esté defectuosa. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya seleccioné todos los datos. Tengo que reemplazar. La probabilidad de que ninguna esté defectuosa va a ser N1 combinado con X, vale decir 2 combinado con 0, multiplicado por N menos N1, 20 menos 2, 18, combinado con N minúscula menos X, 15 menos 0, 15. Todo esto dividido entre N, 20, combinado con N minúscula, 15. Reemplazo los valores en la fórmula, ustedes ya saben, en la fórmula de la combinación, y me va a dar 0,0526. Multiplicándolo por 100, 5,26%. Entonces, hay un 5,26% de probabilidades de que si yo selecciono una pieza de estos 15 elementos, no va a estar fallando. ¿Ya? Baja probabilidad. Solo 5% de probabilidad de que yo agarre una pieza de esta y no esté fallada. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que de estas 15 piezas yo agarre una y sí esté fallada? Va a ser igual entonces a restar el 100% a este 5,26. 100 menos 5,26 me da 94,7. Entonces, hay una probabilidad de que un 94,7%, hay la probabilidad, un 94,7% de que yo tome una pieza de estas 15 y esté fallada. Y por lo tanto, si yo tomo una pieza de estas 15 y está fallada, se rechaza todo el lote. Entonces, 94,7% de probabilidades de que se rechace todo el lote. ¿Quedó claro? ¿Dudas, consultas? Bueno. Un ejemplo más. Para evitar que lo descubran en la aduana, un viajero ha colocado 6 tabletas de un narcótico en una botella en la que también hay 9 píldoras de vitamina, que son iguales en apariencia. Si el oficial de la aduana selecciona 3 tabletas de estas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el viajero sea arrestado por posesión de narcóticos? Esa es la pregunta 1. La pregunta 2, ¿cuál es la probabilidad de que no sea arrestado por posesión de narcóticos? ¿Ya? Entonces, primero seleccionamos, o mejor dicho, ordenamos los valores. Fíjense. ¿Cuántas píldoras van a haber en la botella? Las 6 de narcótico más las 9 de vitamina. 6 más 9, 15 píldoras. N1, ¿cuántas píldoras van a haber de las que estoy buscando, de las de narcótico? 6 píldoras. N va a ser el número de píldoras que va a analizar el agente de aduana. Y 0 debe ser la cantidad de píldoras que encuentre que sean de narcótico, ¿no es cierto?
porque me encuentra una sola píldora de narcótico y lo van a arrestar al viajero. Entonces, hacemos nuestra fórmula. La probabilidad de que de estas píldoras que va a seleccionar, de estas 3 píldoras, sea ninguna de estas tenga narcótico, va a ser la siguiente. 6 combinado con 0 vale decir n combinado con x, n1 combinado con x, 6 combinado con 0, multiplicado por n menos n1, 15 menos 6, 9, combinado con n, el número de píldoras que van a seleccionar. Todo esto dividido entre n, 15, combinado con n minúscula 3. Haciendo la formulación, resolviendo, como ustedes ya saben, me va a dar que hay un 18,46% de que ninguna de las tabletas que seleccione el de narcóticos va a ser, hay 18,46% de probabilidad de que ninguna tableta de las que seleccione el agente de aduana sea de narcótico. Entonces, la probabilidad de que el viajero no sea arrestado es del 18,46%, ¿no es cierto? Que es la probabilidad de que ninguna sea de narcótico. Y la probabilidad de que sea arrestado va a ser el resultado de restar el 100% de este 18,46. Vale decir, si hay un 18% de probabilidad de que ninguna tableta tenga narcótico, entonces hay un 80% de probabilidades de que sí alguna de las tabletas tenga narcótico y por lo tanto sea arrestado este viajero. ¿Se entendió? Licenciado, Dígame. ahí en el cálculo, ahí cuando hace 6 el 6 por 0 lo multiplica, ahí ahí donde dice 6 C por 0. Combinado. Pero ahí como lo multiplica, No, ahí. señor. Ya vimos el tema de la combinación. 6, esta es la fórmula de la combinación que la vimos en la unidad 1. N combinado con X es igual a N factorial dividido entre N menos X factorial por X factorial. Esa C significa combinado. Cuando usted vea dos números con esta C al medio, significa que tiene que usar esta fórmula de aquí. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Consultas? Bueno, les voy a dejar este para que practiquen y quedamos pendientes con la distribución de Poisson para la próxima semana. Bueno, vamos a quedar por aquí, jóvenes. Entonces ya saben, de este sábado al siguiente va a ser el primer parcial. Bueno. Está bien, dice. Bien, dice. El examen va a ser virtual, ¿verdad?